Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Luis Martínez, de Antonia Alcántar Evangelista, por el cumpleaños de Daniel Sánchez, Yareli Gómez y Yasmín Gómez. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios esté con todos ustedes. Roguémosle al Señor que así nos dé la preparación en nuestra mente, corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, para que podamos celebrar dignamente estos santos misterios. Para eso reconozcamos ante Él nuestra condición de pecadores. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías.
Esto dice el Señor a Sedna, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré con un clavo de muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor con los humildes y rechaza el engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus diseños y incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les pregunto: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces:
Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre él. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Nos llega un momento como este en el que Jesús hace una pregunta bastante curiosa porque quizás no se la esperaban los mismos apóstoles, pero es una pregunta muy interesante para mirar cómo va el asunto, pues cómo va el camino que el Señor viene haciendo con ellos. Y lo primero que pregunta es, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente acerca de él, de Jesús? Entonces ellos le explican, unos dicen que esto, otros dicen que esto, es decir, la diversidad de conceptos, la diversidad de formas de entender quién era, pero en realidad ninguna como en concreto, ninguna, es decir, las simples formas de interpretación de todos los que están sin contexto. Y eso no es lo que le interesa al Señor, ni siquiera le interesaba saber si era grande entre ellos, si era popular, si era tenido como un hombre que fuera tenido en cuenta por el pueblo. La pregunta es más en orden a esta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque en realidad lo que le interesa al Señor ahora conocer es ellos, los que han venido caminando con Él, los que Él llamó, los que escogió, los que han pasado tiempo valioso con Él, que van con Él todo el tiempo, que lo han visto hacer cosas maravillosas, que lo han escuchado decir cosas también tremendas, y esas palabras que quizás lo cautivan. Es decir, después de toda esta experiencia de caminar, de toda esta experiencia de vida, ustedes que han entendido que es ese hombre que está frente a ustedes, ¿qué ustedes pueden decir de él? Y bueno, es una pregunta muy interesante porque ya es el momento de decir, bueno, hemos caminado juntos, ustedes han visto todo esto, ahora que ustedes en realidad saben y conocen de mí, para hacerles como una prueba, un examen. Pedro entonces es el que acierta a decir algo, y lo que dice es verdaderamente cierto. Es toda la condensación de lo que quizás ha mirado, ha meditado, ha contemplado, y se ha dado cuenta Pedro en su interior, porque entonces dice una verdad de fe, y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Con eso le estaba diciendo, tú eres ese que nosotros habíamos esperado durante tantos siglos en una promesa que el Señor nos había hecho. Eres el Mesías, el que va a ser el liberador, el que viene de parte de Dios, el mismo Hijo del Señor, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el que nosotros tanto necesitamos. Y ya con eso lo dijo todo. Es decir, aquí dijo una profesión de fe completa y sin titubear. La dice sin miedo y se la dijo directo, tú eres este. Sin necesidad de decir muchas palabras, dijo lo que era Jesús, porque así había también entendido, había sido su experiencia de vida. Y Jesús le dice algo muy bonito, tú eres dichoso. Esa palabra dichoso que es la bienaventuranza, tú eres alguien que ha recibido esta grandiosa dicha de saber entender las cosas del reino. Y por eso le dice Simón, hijo de Juan. Eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino que ha venido como un don del Padre, un don de Dios. La fe que tienes
esta fe, con que dices esto, eso viene del Padre. La fe es un don directo de Dios, es un don de nuestro Padre, y nosotros tenemos ese don. Una maravilla tener la fe. Y eso le dice, esto te lo ha revelado mi Padre. Lo que quiere decir que en el camino de Dios, en el camino de nosotros estar con Él, si en realidad vamos haciendo este camino de relación cercana, de relación interpersonal con Dios, ese Dios se nos va a ir revelando, nos va mostrando y va mostrándonos cada vez más el verdadero sentido de la fe. Y eso es lo que hoy reconoce Jesús en Pedro. Has hecho bien la tarea, has comprendido todo esto. Y ese es el camino de la fe, saber reconocer nosotros en realidad quién es Jesús. Jesús para nosotros, Jesús para nuestra vida. Le dice el Señor a Pedro, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Y Pedro no era su nombre era Simón. Simón era su nombre. Ahora le viene un cambio de nombre. Y esos cambios de nombre son muy interesantes, que nosotros vemos los cambios de nombre en Dios, porque significan algo muy grande que viene, significa una misión tremenda y significan incluso el camino que esta persona va a indicar, no solamente para él, sino para muchos. Acordémonos, por ejemplo, de Abraham, el padre de la fe, y que en un momento le dice Dios, ahora tú te vas a llamar Abraham, de Abraham a Abraham, porque dice el Señor, porque ahora vas a ser el padre de muchos, de muchas naciones, serán tan incontables tus hijos como las arenas del desierto. Y es una promesa, es decir, desde ahí el Señor fundamenta algo, establece algo grande, con lo cual se va a dar para la posteridad algo maravilloso, y lo hace con un nombre. Y ese cambio de nombre tiene mucho que decir, porque es una promesa y es una misión, es algo que arranca y que se va a fundamentar para grandes, para siempre. Y ese es Abraham, del cual nace el pueblo escogido de Dios. Y por eso los mismos judíos llamaban a Abraham, y Abraham era su padre. Y nosotros también sabemos que es nuestro Padre en la fe, del que arrancó todo. Y es esa fe que él tuvo en Dios, que no dudó y lo llevó a hacer eso, que tenía la fe verdadera, la fe real. Pues ahora le dice a Pedro este cambio de nombre. Un cambio de nombre que va a significar esto, piedra, roca. Y es una roca sobre la cual el Señor va a empezar algo. Y es la edificación de su iglesia, mi iglesia. Y ese nombre singular tiene que significar mucho para nosotros. Mi iglesia, no mis iglesias. Mi iglesia, del cual el Señor siempre ha querido formar y establecer una sola unidad, que todos seamos parte de un solo rebaño, como también lo dice. Mi iglesia, esta iglesia que va a arrancar desde Pedro, y que se mantendrá en esa misma fe, en esa confesión de la fe, porque para eso es que la establece el Señor, para que la fe continúe, para que eso que ha entendido Pedro se dé. Es la iglesia que nosotros tenemos, que nos sigue guiando a través de la historia en el camino hacia Dios, y que nos muestra hacia dónde está la luz y nos guía por esa luz para la salvación. Es la iglesia en la cual el Señor ha querido condensar todo para que pudiésemos tener todos los alimentos de Dios, toda la protección y las bendiciones y las gracias, para que todos llegando y nos ponemos en la iglesia y siempre estemos así, custodiados y resguardados y llenos de providencia del Señor, para que andemos seguros camino hacia la salvación, porque nos vamos haciendo santos con todas las gracias que Dios nos da. Las gracias que Dios nos da son las que nos hacen santos. Si nosotros las aprovechamos, nos hacemos santos. Todas las bendiciones que Dios nos da, por eso hay que aprovecharlas todas. Hay que aprovecharlas y hacerlas parte de mi vida, para que esa creación que el Señor hizo cuando empezó en mí esta obra de la vida, cada vez sea más grande como Dios la quiere. Y por eso nos da una casa,
Y más que una casa, nos da una madre, la iglesia, que nos cuida, que nos protege, que siempre está allí repartiendo a las horas indicadas, a tiempo y a destiempo, las raciones de alimento de Dios para nosotros. Esa es nuestra iglesia, y por eso en Pedro se fundamenta, y nosotros continuamos este fundamento en Pedro, es decir, estamos edificados sobre esa misma roca, y hasta el momento continuamos con esta misma progresión de fe. Es el depósito de la fe que el Señor nos ha dado y que la iglesia guarda con tanto ahínco como el tesoro más grande del cual siempre va enseñándonos a partir de esa revelación que es la fe que Dios nos dio, sin dejar de decirnos lo que es y sin enseñarnos algo que no es. Nos muestra lo que es. Mientras nosotros le seamos obedientes a las enseñanzas que nos da nuestra Madre la Iglesia, estaremos bien en el camino de la fe, comprenderemos bien el camino de la fe. Y esta es una parte muy esencial, uno dejarse instruir, no pelear con la Iglesia, no estar en contravía con la Iglesia que Dios fundamentó, no lucharle, porque hay muchos que van aprendiendo de Dios y se vuelven contestatarios, se vuelven desobedientes, se vuelven luchadores contra lo que la iglesia nos va guiando. La fe es la misma, solo que en la historia y según se nos vaya dando los momentos históricos, es que tenemos que adaptar esa fe a todos los momentos históricos. Por ejemplo, hoy tenemos que darle respuesta, le seguimos dando respuesta a tantas cosas que se están inventando, y siempre el hombre se inventa una y otra manera de ser, pero si van en contra de la vida, si van en contra del amor, de esta fraternidad que Dios nos dio, de este conservar lo que el Señor también nos dio, como dice, nos recuerdan hoy, toda esta creación, si va contra la fe, la moral, las costumbres que son contrarias al plan salvífico de Dios, entonces tenemos que adaptarnos para darle vida y nuevas respuestas al mundo que sigue clamando. El hombre sigue siendo así y la iglesia se adapta también para, pero la fe es la misma. Quien contraría y cambie la fe ya va en contra y ya se fue por otro lado, va por otro camino. Ahora nosotros conservamos esta fe y es muy bueno saber estos conceptos que aprendemos en la catequesis. Saber que Jesús es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Saber que Jesús fue el que se encarnó. Saber que Jesús dio la vida por nosotros y en eso nos redimió. Y que al resucitar nos dio la salvación y que Él es nuestro Salvador. Todo eso es excelente, saberlo por la fe y conocerlo bien. Y es lo que la Iglesia siempre nos va a decir. Pero más allá de eso, es entender que no es solamente conocer ciertas cosas, sino que la pregunta de Jesús es mucho más profunda. Y tú, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es decir, les preguntó por la experiencia de vida. Les preguntó, todo este tiempo que me han venido conociendo, ahora ustedes qué dicen de mí, para saber cómo iban, para saber si estaban bien. Y esa pregunta es eterna. Esa pregunta de Jesús siempre va a ser eterna y pasará en la eternidad siempre haciéndola a nosotros, y nosotros allí nos colocaremos frente a Jesús mirándolo cara a cara y diciéndole: Señor, tú eres para mí esto, y esta es la esperanza, para mí tú eres esto, para mí tú eres esto. Es decir, en la vida, en mi historia, en mi vida, para mí tú eres esto. Tú has sido y has hecho esto, y por eso te conozco de esta manera. ¿Qué usted puede decirle a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y no se lo conteste a nadie. Hágase usted mismo, usted misma, hágase una predicación, una autopredicación, una reflexión, una autorreflexión. Y usted mismo dése cuenta qué es la fe, cuál fe es la que usted tiene en Jesús. Y dígaselo a los ojos a Jesús. Dígale usted todos los días, porque además de que esta pregunta es eterna,
esta pregunta es diaria. Diariamente nosotros tenemos que decirle a Jesús: Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres para mí esto. Decirle con certeza como lo hizo Pedro: tú eres mi Salvador, tú eres mi vida, tú eres la alegría de mi ser, tú eres el motivo por el que vivo, Señor Jesús. Tú eres mi salud, tú eres mi todo. Todas esas, y eso decirlo, pero no decirlo de palabras bonitas, sino porque yo lo conozco y lo siento. Tú eres mi amigo, el compañero de mi viaje, porque te siento así. Y decirlo como experiencia certera, y decirlo todos los días. Con eso estaremos fundamentando cada vez más nuestra fe y entendiendo cada vez más esto que el Señor nos dejó en una iglesia. Porque la fe tiene que moverse a la relación interpersonal. Hay muchos que dicen esto, yo no sé si ustedes han escuchado esta expresión, una expresión que dice: yo creo, yo soy creyente, pero no practico, pero no soy practicante. Es decir, yo soy creyente, pero yo no nada de iglesia, nada de grupos, nada de oración, nada de esas cosas, nada de misa. Y esas personas, yo no sé qué es lo que están viviendo, pero eso no es fe. Porque resulta que la fe que Dios nos dio es una fe que se practica, es una fe que se vive, es una fe que se testimonia. Y por eso la iglesia siempre nos reúne, nos congrega y nos está diciendo constantemente que somos discípulos, que somos misioneros, que somos apóstoles, que siempre tenemos esta misión. Porque la iglesia nació con una misión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, enseñen a la gente quién es Jesús, para que conociéndolo y creyendo en Él, entonces se bauticen y se salven. Y esa es la misión. La iglesia es una iglesia que tiene la fe que se practica. El que dice: yo creo en Dios, pero yo no creo en nada más en la iglesia, entonces no cree. Es muy bueno ser bueno, listo. Y uno dice: yo no hago nada, yo no robo, yo no mato, como dicen algunos. Pero no se trata de eso, no se trata de no hacer. Precisamente se trata de hacer. Todo eso que nos dice el Señor: ustedes amen y hagan que los otros sientan el amor de Dios. Por eso den la vida por sus amigos. Por eso vayan y búsquenlos, sánenlos, cúrenlos, denles todo esto que ustedes han recibido. Lo que reciben gratis, denlo gratis. Precisamente la fe se evidencia en el testimonio, y en el testimonio en un amor que se practica, que es la caridad, y que se muestra misericordiosamente, que se practica con moral, con buenas costumbres, con valores, con la vida, que se da la vida por los otros. Eso es fundamental, y por eso está en la iglesia que el Señor nos enseñó y nos muestra. Tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y nada la va a acabar. Nada la va a acabar. Y han intentado acabar la iglesia de muchas maneras, destruirla, y no han podido. Y no podrán, porque tiene una promesa de Dios. Hasta el fin va a persistir. Y tiene poderes como: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado. Poderes tremendos que da el Señor en la iglesia. Y lo que quede atado, así va a estar atado para siempre. Lo que quede desatado, va a estar desatado en el cielo. Es decir, lo que desatemos nosotros acá. Por eso nosotros no podemos vivir la vida de manos cruzadas. Tenemos que desatar lo que el mal ata. Todas esas cadenas que colocan los hombres, y nosotros debemos romperlas y desatar todas esas marañas que el demonio con sus maldades quiere hacer en los hombres. Y no pensemos en que los hombres son malos. No, es que el mal actúa en nosotros y nos hace comportar mal. Por eso el Señor no da por perdido a nadie. Y si nosotros tenemos fe, la misma fe de Cristo,
También sabemos que no hay que dar por perdido a nadie, que todos son objeto de salvación. Y si usted en algún momento piensa o ha pensado de que ojalá esta persona se condene, de que tan malo y ojalá se muere y se acaba la vida, ¿para qué? Eso es un mal pensamiento. No es ese pensamiento el de Dios. El de Dios es, Dios tiene las ganas y la gran voluntad de Dios es que todos se salven. Salvarlos del pecado, arrancarlos de las garras del enemigo. Y para eso está la iglesia, para salvarlos a todos del pecado. Y por eso esto de desatar tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la maldad. Y siempre nos arranca el Señor del pecado. Cuando vamos a la confesión nos arranca el Señor del pecado, de los poderes del enemigo, y nos hace libres para que sigamos libres trabajando por el reino de los cielos. Nos hace libres el Señor. Y es una fe, la fe misma que tenemos, la continuamos con alegría y con gozo. Pero esto se entiende cuando usted vive profundamente su relación con Dios continuamente, va creciendo en esta relación con Dios que le va haciendo cada vez más y sana. Si yo no conozco quién es Jesús, verdaderamente no lo voy a entender. Si yo solamente sé algunos conceptos que me han dado, no lo voy a entender. La mejor manera de acercar a la gente, la mejor manera de evangelizar es mi testimonio, contarles mi vida, qué ha hecho Dios en mí. Yo soy testigo del poder de Dios, de ese gran milagro que Él ha hecho en mí, como dice esa canción tan bonita, y contarle a los demás lo que Jesús ha hecho en mí. Y esta es la manera de cautivar corazones y de atraerlos a Jesús. Y eso quiere el Señor que nosotros lo hagamos. Más adelante viene la catequesis, si los podemos llegar a Jesús. Más adelante viene la catequesis, no va primero, para que ustedes empiecen a mostrarle, a emitirle todas esas cosas por las cuales a veces se ponen a pelear por estas cosas teóricas y teología con el que no sabe. Y se ponen a decir tantas cosas que no van a entender. No, diga su testimonio de vida, hable de su relación con el Señor, dígale quién es Jesús para usted. Y ellos entenderán quién es Jesús. Más adelantito, cuando ya estén con Jesús, porque ya lo conocieron, entonces enséñenles las verdades de la fe con una buena catequesis. La catequesis viene después. Lo primero es la evangelización. Y el mejor modo de evangelizar es el testimonio. Por eso, hermanos, hay que tener testimonio. ¿Cómo es ese testimonio? Vida relacional con Jesús. Encuentro interpersonal. Una respuesta personal. Si no ha habido eso en nuestra fe, ojo, se está perdiendo el tiempo. Se está perdiendo el tiempo. La fe se está yendo, el tiempo se está yendo, los años están llegando y usted no va a entender que la fe es una relación interpersonal con Dios, que la fe se practica, que la fe se vive, que la fe se libra con ella y la fe me hace santa. No es solamente por cumplir algunas cosas en la iglesia que ya estoy haciendo lo que debo hacer. No solamente por decir yo creo en Dios y no le hago daño a nadie, que ya estoy haciendo, no. Esta es la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. Y entonces ustedes, ¿quién en realidad saben y conocen que soy yo? Porque a partir de esto que les está enseñando, es que luego les dice, ahora les dejo el camino de la iglesia, ustedes lleven. Y esto que les mostré, esto es vida en abundancia, en el amor y en la vida de Dios. Así que háganlo para que así todos puedan creer en Dios y salvar. El Señor empezó, dejó la iglesia para que lo continuara. Y qué bueno que nosotros seamos parte de la iglesia, pero una iglesia viva, una iglesia real, una iglesia que está resucitada. Y nosotros no somos los que la vivimos en resurrección, porque la hacemos evidente para el mundo. Oremos un poquitito con estas lecturas. Digamos, Señor Jesús,
Te amo. Te adoro. Te bendigo. Dame la gracia de saborear el misterio de tu amor. Sin más explicaciones que la vida. Si eso me das, comprenderé que el amor es lo que es. Porque Dios es el que es. Tú eres la luz. Tú eres el amor. Tú eres la esperanza y la alegría. Lléname de ti, ahora y siempre, para que yo sea luz, amor, esperanza y alegría sobre el mundo. Amén. Les invito a colocarse en pie todos y hagamos como Pedro, con alegría, con esa espontaneidad. Hoy, al rezar este credo, el credo que es la profesión de fe, hagámoslo con gozo y pensando en esas palabras que estamos diciendo, porque esa es nuestra profesión de fe, la que la Iglesia ha comenzado y nos dice: en esto es que nosotros creemos, porque es lo que Dios nos enseñó y nos reveló. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, la promesa de Dios es eterna. Dejemos pues en sus manos las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Favor de responder por su misericordia, Señor, te lo pedimos. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que la Iglesia y los fieles practiquen caridad y paciencia con los demás, roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que los que gobiernan a los pueblos y los líderes civiles luchen contra la tentación y la corrupción, roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que las personas que conocen el don de la amistad y el matrimonio permanezcan fieles al amor en toda prueba, roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que todos los que han sido separados por la muerte encuentren consuelo en la promesa de la resurrección, roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que esta comunidad alivie las heridas de la discordia y los viejos rencores, roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Sí, en un momento también de silencio y de profunda intimidad con el Señor, usted presente sus intenciones y sus necesidades a Él.
Roguemos al Señor. Dios eterno, tuyo es el poder. Escucha las oraciones de tus siervos y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos Luis Martínez, Antonia Alcántara Evangelista, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se volvieron de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos, Señor, tu gran bendición y misericordia para nuestros hermanos Daniel Sánchez, Yareli Gómez, Yasmín Gómez, quien festejan su vida en un cumpleaños más. Nos alegramos también con ellos y te pedimos que esa gran providencia tuya les siga acompañando, dándole los dones y los bienes necesarios que provienen de ti, ayudándoles a la vida, en el camino de la vida, que conozcan también tu voluntad y les dé la fuerza para que así la puedan llevar a cabo. Bendice sus sueños, sus ideales, sus soluciones, todos esos planes y proyectos también de sus corazones, y ayúdales en su mente, en su corazón, en sus espíritus, para que la alegría de la vida esté con ellos, para que la alegría de Dios también les enseñe. Y así darles también tu providencia a todas sus familias. Y de todos nosotros también queremos rogarte, Señor, tu gran misericordia, que nos ayude, que nos acompañe en nuestras necesidades. Pedimos por el fin de esta pandemia, Señor,
Te entregamos a todos los enfermos para que les des la salud. Te rogamos por los gobiernos, te rogamos por los que están sufriendo grande y enormemente en su cuerpo, en sus mentes, en sus espíritus. Bendice, Señor, bendice con tu grandeza. Creemos, confiamos, esperamos en ti. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias porque nosotros sabemos que nos cuides y que de todo esto siempre estás sacando un bien. Y así todos nosotros con María, la Virgen, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, necesitamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la certeza y la alegría de saber que somos hijos de Dios y que ese amor que nos tiene siempre dar, así como nos enseñó Jesús, nosotros que por el Padre siempre con fe y esperanza, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Si les es posible, porque son de una misma familia, pueden darse un signo de paz. Y todos deseamos esta misma paz a la humanidad. Amén.
del altar. Yo te amo por sobre todas las cosas. Deseo poder recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora. Ven, al menos espiritualmente, en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo a ti, me uno a ti, y te pido la gracia de no separarme de ti. Amén.
para el catecismo. A la salida de la Sagrada Eucaristía, durante todas las misas del domingo, estarán allí afuera haciendo las inscripciones, y en 2 semanas se pueden hablar con la Madre Rosy allá en su casa. También pueden hacer las registraciones durante la semana. Les pedimos el favor que, terminada la Santa Misa, ustedes mismos, así con el debido orden, el cuidado, el respeto, la distancia social, vayan saliendo, desocupando el templo. Eso para aligerar el proceso de desinfección y de poder darle espacio para los que ya vienen a la siguiente misa, y sobre todo para hacernos más siempre ágiles y no quedarnos. Por eso algunas personas se quedan de pronto hablando, haciendo así sus reuniones. No, por favor, si pueden, pues afuera lo pueden hacer. Por eso damos también espacio acá. Ya como les indicamos, también tenemos las 5 misas, de las cuales la del sábado de las 4 y la de las 6 y la de la misa de las 12, no es necesario que ustedes llamen a la parroquia para hacer sus reservaciones. Y con la misa de 8, que es esta, y la misa de 10, sí deben llamar para hacer sus reservaciones. Algunos de ustedes ya han dado sus nombres de que van a asistir siempre a esta misa, entonces ya están allí. Pero para mayor comodidad y sobre todo para organización, les vamos a indicar que en la medida que ustedes vayan llegando, así se les va a ir ubicando desde esta banca principal hacia allá. Entonces, los que lleguen primero serán los primeros, al revés de lo que dice el Señor. Es decir, para ir acomodando de manera que sea organizada y mucho más económico. Entonces no se les va a asignar su banca, sino que ustedes lleguen, están en su lista, pero entonces si llegaron de primeros, pues les va a tocar la primera banquita y así nos vamos hacia allá. Eso es para poder distribuir la mente y sobre todo organización. Pues muchas gracias, no les pago por haber venido a la celebración de la Santa Misa. Roguémosle al Señor su bendición y su despedida. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo y los conserve siempre puros y santos a sus ojos. Que haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria. Que los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer siempre en el amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Con alegría y gozo de haber celebrado nuestra fe, pueden ir en paz.